ya arrancamos hablando. Sí, claro. Con la doctora, en un ratito. mientras escuchamos a Iretti. Que va a estar en un rato. En un ratito aquí en Nomás Semana 3.0. Mientras escuchamos a él, charlábamos. Empezamos a hablar con Graciela Moretti, porque si hay algo que en los últimos tiempos, que no existía y que hace 4 o 5 años, de repente todo es ataque de pánico. Como todo es un virus, todo es ataque de pánico. Como el estrés. Claro, ¿te acordás? estrés o virus. Estresado. Enseguida te dicen ataque de pánico, estrés o virus. Y aquí Graciela Moretti nos va a decir la verdadera historia. La verdadera historia, exacto. Obviamente. Sí, hay una sobrediagnosticación impresionante porque la gente acude a la guardia. Entonces, la ve un clínico, encuentra que no tiene nada detectable físicamente, la persona está nerviosa y le dicen, es un ataque de pánico. A partir de ahí, esto le genera al paciente una cierta angustia que le genera temor. Más allá de las condiciones que favorecen, que tienen que ver con la incertidumbre, la inestabilidad y la poca confianza. Esto favorece porque en realidad la ansiedad, como cualquier trastorno de ansiedad, el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, tiene que ver con una anticipación catastrófica de la realidad. Me va a pasar esto, uy, tengo miedo, y si me pasa y me angustio, si salgo afuera y me agarra un ataque y estoy entre gente desconocida. Entonces, la persona ansiosa suele anticipar estos eventos que lo ponen más nervioso. La cantidad de preguntas que me hacen por este tema es enorme. Entonces, vamos a ver qué es realmente un ataque de pánico y qué diferencia con otros trastornos que también merecen una consulta. Digamos, no es que no la merezcan y que, porque esto genera una bola de nieve que la persona, bueno, realmente la pasa mal y se ve inhabilitada. A ver, ¿cómo definimos ataque de pánico? El ataque de pánico es un evento que pasa sin nada que ver con nada. Aparece una vez que es muy detectable. Esto es importante. La primera vez que tuve ataque de pánico salía del cine de ver tal película. No es, bueno, sí, no, yo siempre tengo angustias. No, no, no. Uno lo identifica. Tiene por lo menos 4 de 13 síntomas que tienen que ver, 4. Esto es importante porque a veces uno tiene dolor en el pecho, está nervioso y dice es ataque de pánico porque no tengo nada. No, tiene que tener taquicardia, dolor en el pecho, sensación de ahogo, transpiración de las manos, temblores, sensación de hormigueo, calambres, estado nauseoso o malestar estomacal. Digamos, de todos esos síntomas, por lo menos 4. Con uno solo no es ataque de pánico, es un ataque de angustia. ¿No? Entonces, además... ¿Es normal igual que se confundan o que alguno lo confunda? ¿O no es normal, pero directamente dicen que es lo mismo? En general, el clínico de la guardia suele decir que es lo mismo a cualquier cosa, que no pueda diagnosticar y no sea. La persona viene ahogada y no tiene ningún trastorno en el aparato respiratorio y le dice, ¿usted está nervioso? Sí, es ataque de pánico. Entonces, esto es uno. Y hay otra cosa que es importantísimo para el diagnóstico. Sensación de muerte, temor a la muerte y sensación de irrealidad a veces. La sensación de que uno está, y también miedo a volverse loco. Por eso, es como una orquestación de la cual durará 3 minutos y 5 minutos, pero uno no se olvida. Claro, es para terrible. Aquel que lo está viviendo. Y además, digo, la cabeza siempre tiene un factor importantísimo para todos. Para aquel que puede inclusive manejar un poco las emociones, mucho más para el que no. Porque digo, aquel que se ve en medio de esa situación y empieza a temer por lo que le está pasando, lo que siente se le acrecienta al doble, porque le pasa a uno cuando tiene miedo por algo y empieza a pensar, y decís, no, hasta que lográs controlarte. Alguien que no puede tener ese control sobre sí mismo es mucho peor. Es muchísimo peor. Por eso, a veces esos diagnósticos mal dados hacen que la persona después sí genere un temor anticipatorio que no termina de
de concretarse nunca, pero la persona empieza a tener como fobia o a salir. Entonces es importante un buen diagnóstico. También es importante un buen tratamiento, porque generalmente en las guardias lo que dan, y digo las guardias porque es lo primero a los que acuden los pacientes, terminan dándole un tranquilizante que le alivia los síntomas y que después ellos toman o le dan como tratamiento eso. Entonces es importante saber que ese tranquilizante que alivió los síntomas no es un tratamiento por sí solo. Es solo para ese momento, es digamos, solo para ese emergencia. momento. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento en general del ataque de pánico, es un inhibidor de la recaptación de serotonina durante 1 año y medio. Al principio se dan esos tranquilizantes porque tardan en actuar los inhibidores, entonces al principio se acompaña con un tranquilizante y después terapia cognitivo-conductual durante todo ese tiempo, porque hay que advertir respecto a ¿se cura o no se cura? Vamos a ver qué significa que se cure. Si uno dice, no voy a tener más síntomas, no, el aparato del sistema nervioso autónomo. Lo vas a tener controlado porque lo vas a tener identificado, digamos. Vos lo vas a tener identificado y lo vas a poder abortar apenas empiecen los síntomas. En un principio, con la medicación no pasa nada. Puede durar el efecto de la medicación después de 1 año y medio y puede durar para siempre, porque es un inhibidor de una enzima, pero esa enzima puede volver a liberarse. Y entonces la persona que tiene un sistema de alarma muy delicado, como esos autos que responden enseguida, bueno, uno aprende, me empiezo a sentir mal y la persona aprendió qué es y técnicas de respiración y enseguida se abortó. No es que tiene toda la parafernalia de síntomas. Ahora, ante una situación de temor o de angustia fuerte, puede aparecer un síntoma que él ya aprendió a reconocer y con recursos para manejar. Graciela, acá hay una cuestión que yo te decía recién, que todo es ataque de pánico. Sí. ¿En qué no digo el año y la hora, pero más o menos, ¿qué momento pasó a ser ataque de pánico, entre comillas, una moda? ¿Cuándo fue? ¿En 2005, 2006? No, mucho antes. Porque no era algo de los 80, de los 70, en los de los 80, 60. por primera vez aparece en el DSM-3, creo, ataques de pánico. Antes, en la época de Freud, había, pero como angustia, y no con toda esta sintomatología. Era como una neurosis de angustia. El tema es que esto tiene que ver, primero hay una como mutación genética que también se va heredando, porque uno hereda esa recaptación selectiva de la serotonina, que es la que produce esto. Uno tiene los genes apropiados como para que esto se desarrolle. Ahora, ¿qué pasa? En la medida en que aumenta la incertidumbre, yo diría que esto es, después de los 70, más o menos, comienza estados de mucha inestabilidad, donde ahí empieza, por decirlo de una manera, un posmodernismo, donde nada es eterno, donde hay mucha conciencia de lo que es hoy, mañana no puede estar. Esta sensación fundamentalmente de inseguridad y incertidumbre y de cambio permanente está en los últimos tiempos. Cuanto más avanza la sensación de cambio, más inestable y más... está preparado para responder ante esto. Yo te quiero preguntar, Hernán Sebarrey, porque va a decir, pregunta por los chicos, pero lo que pasa es que me surgen preguntas respecto de lo que vos decís, porque hoy uno ve a los chicos, mucho más que antes, tan cargados de actividad y con una necesidad como de todo el tiempo estar cubiertos, que a veces te preocupa. Actividad de todo. Música, digo, nosotros nos aburríamos inglés, de todo. Nosotros teníamos como ese permiso a aburrirnos
si queríamos del juego o a cambiar un juego. El chico tiene que jugar, digamos, eso es lo que tiene que hacer tienen cuando todas es las chico. horas ocupadas para hacer actividades. No solo tienen como las horas guionadas. ocupadas, y a veces te lo piden, ¿no? Claro, ¿Qué plan tenés? Yo me cruzo todos los días con una pregunta, ¿qué plan tenés? ¿El plan es que vayamos a salir del colegio? Es que vayamos a casa, ¿cómo qué plan tengo? Digo, pero más allá de esto que tiene que ver con lo particular, ¿qué plan tenés para hoy? Más allá de esto que tiene que ver con lo particular, digo, esa generación... Y el más grande ahora más, y el más chiquito imita. Sí, siempre. Pero digo... Vos decís que no, hay, por ejemplo, vos a las 3 de la tarde llegabas a la escuela, a las 5 de la tarde decías, te ibas a jugar y te ibas a jugar. Ni preguntaba Con qué nada. plan tenía. Si era algún Tenía día que que ir a invitaba a jugar. un amigo, era una cuestión, o a una amiga a casa, era una cuestión Ahora como que le tenés excepcional. que decir, de 4 a 5 haces esto, de 5 No, a y eso. además como que los tenés que preparar también a los chicos para hacerles previsible la escena que puede venir después, como para no generarles un ruido de algo desconocido, ¿no? Muchas veces. Pero digo, esta ansiedad que se va manifestando en los chicos y que uno a veces trata de controlar y no siempre tiene todas las herramientas, ¿cómo se hace para que esto después no se acreciente? Digo, para no favorecer, porque aquellas personas que después sufren ataques de pánico, tal vez fueron mucho más sensibles a todo eso. Sí, en general hay de chicos pueden ser que hayan tenido dificultad para despegarse, chiquitos con mucha ansiedad de separación. Es más factible ver chicos ansiosos que de esos nenes que no querían dejar a la mamá, que les costaba irse, chicos apegados, chicos con menos recursos para de autonomía. Claro. De todos modos, esto no es siempre así. Esto que vos decís... Sí, yo lo digo no porque esas cosas... pero digo, ¿cómo se puede desde chiquito, desde la enseñanza en lo chiquito, no favorecer este tipo de cosas que después de grandes como esa... Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, para mí es importantísimo. Primero, el nene tiene que tener seguridad de que uno va a estar, pero incentivarlo a despegarse y hacer cosas solos. Por ejemplo, bueno, yo no tengo nada preparado, pero a ver, ¿qué tenés vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Con qué te vas a divertir? Lo del aburrimiento me parece importantísimo. Los chicos tienen que aprender a aburrirse para idear y para sacar recursos. Un chico que tiene taponado todo el tiempo con actividad de afuera... No deja librada la imaginación. No deja librada y además, frente a la nada, siente una sensación de vacío que lo angustia. Necesita un guión. Claro, necesita un guión. Por lo tanto, es importantísimo esto. Yo no podría decirte, después puede salir un panicoso. No, pero ciertamente un chico que tiene miedo a ese espacio vacío, podría... después de estar necesitando todo el tiempo, que alguien le diga claro, qué hacer. no tener, angustiarse si está solo, no poder... Hora libre, decirle. Hora libre. Hora libre. Y bueno, fíjate, como hacemos nosotros, dibuja. ¿no? Digo, pero esto es una generalidad. Esto es una generalidad, pero que está incentivada por los papás. Porque los papás, para que no hinchen, entonces dice, bueno, ahora mira televisión, si no. Y si no, bueno, ponete con la computadora. Y si no, dale, agarrá, qué sé yo, algo, lápiz, mirá, lee algo. Depende el horario, fíjate, acá tenés depende el horario, no, la edad. Sí. Tenés estos juegos de pero pensar, dejarlos solos. Pero dejarlos solos, dejar que no los asuste el espacio en blanco. Graciela, ¿dónde te leemos, buscamos y demás? En www.gracielamoreschi.com.ar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.